Muy buenos días, señores miembros del jurado. El día de hoy voy a realizar mi defensa sobre la exclusión de la prueba en el caso de allanamiento ilegal. La presente investigación se la elaboró en base a los diferentes aportes dogmáticos y jurisprudenciales que pueden ser aplicados a un caso hipotético, partiendo de un análisis sucinto sobre la prueba ilícita, la exclusión probatoria en la legislación ecuatoriana y las visiones que tienen algunos de los tratadistas sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo del presente trabajo? Es estudiar la concepción de la prueba ilícita en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Qué hipótesis nos hemos planteado? En este estudio nos hemos planteado el que las pruebas obtenidas a través de un allanamiento ilegal deben ser excluidas dentro de un juicio o un proceso legal, ya que configuraría lo establecido en el artículo 454.6 del COIP relacionado a la exclusión de la prueba por carecer de validez procesal y eficiencia probatoria. Como habíamos analizado, la metodología utilizada es cualitativa. El análisis es práctico de la prueba ilícita en base a un caso hipotético. El proceso fue deductivo, es decir, a base del análisis doctrinario. ¿Qué es la prueba? El artículo 453 del COIP señala que la finalidad de la prueba es el convencimiento del juzgador de los hechos de la infracción, de las circunstancias materiales de la infracción y de la responsabilidad de las personas procesadas. ¿Cuáles son los principios que se encuentran conglobados en la prueba? La oportunidad de la prueba presentada, la inmediación entre las partes y el juez al momento de valorar la prueba, la contradicción de las pruebas que aporta cada parte al proceso, la libertad probatoria de las partes, la pertinencia de la prueba, es decir, cuando la prueba está sujeta o es parte de un proceso, la exclusión de la prueba, que será el punto donde más realizaremos nuestro análisis, por tratarse de pruebas que, según el estudio del caso dado, son pruebas ilegítimas o ilícitas que se invalidan dentro de un proceso. Y finalmente, la igualdad de oportunidades para probar. En cuanto a la exclusión probatoria y prueba ilícita, existen diferentes tratadistas que han analizado este tema. El primero que tenemos es Ernest Bellingen, que nos habla sobre la prohibición probatoria, estableciendo un límite a la averiguación de la verdad, planteando tres distinciones: la prohibición de temas de prueba, la prohibición de medios de prueba y la prohibición de métodos de prueba. Tenemos también a Armenta Due en el 2009, que nos habla sobre la presentación de pruebas contra norma expresa y la obtención de pruebas afectando derechos humanos, es decir, estas serían pruebas ilícitas y por tanto deberían ser excluidas dentro de un proceso. Miranda nos dice que la vulneración de normas procesales de rango ordinario sin afectar derechos fundamentales no siempre conlleva a la prohibición de la admisión de la prueba. Este es un punto muy importante porque analizaremos cuándo las pruebas pueden, a pesar de no haber sido obtenidas de una manera lícita, tener cierto valor dentro de un proceso, cuando estas pruebas encontraron un camino autónomo e independiente de la prueba ilícita para ser demostradas. ¿Qué nos dice Mayer en el año de 1989? Él nos dice que las decisiones judiciales no deben fundamentarse en elementos de prueba obtenidos con inobservancia o violación de normas, ya sea de derechos fundamentales, que principalmente son la dignidad humana, la libertad, el desarrollo de la personalidad y la presunción de inocencia. Tenemos a ambos en el año del 2009, que nos dice que el inculpado es un sujeto activo. Su libertad de decisión y acción son intangibles e invulnerables, estableciendo prohibiciones probatorias con componentes individuales
que es la garantía de los derechos fundamentales del inculpado, y con un componente colectivo, que nos habla sobre preservar la integridad institucional a través de procesos justos, considerado un fair trial. Dentro de este mismo tema de la exclusión probatoria, es Estados Unidos uno de los países que más ha desarrollado este tema. Y precisamente es a través de el precedente que se han sentado en diferentes sentencias donde se ha podido valorar la existencia de pruebas ilícitas y la exclusión de las mismas en el proceso. Tenemos el caso de Olmsted versus United States en el año de 1988, dictado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esta estableció tres premisas fundamentales al momento de la valoración de la prueba, cuando ésta carece de legitimidad o es ilícita, y nos dice que el gobierno no debe utilizar pruebas que solo puedan ser obtenidas y que de hecho son obtenidas por medio de una acción ilícita. Un segundo elemento nos dice que el gobierno no debe fomentar y pagar por la comisión de otros delitos, cuando estos son medios a través de los cuales se obtienen las pruebas. Un tercer y último punto analizado en esta sentencia es que, considerando el precedente y la lógica, se excluye la prueba obtenida violando la Constitución y la prueba obtenida mediante delito por los agentes de derecho. En el caso que analizaremos será precisamente el fiscal, conjuntamente con la policía, quienes caerían dentro de estos tres preceptos. La legislación ecuatoriana no ha sido ajena a esta tendencia de normar la prueba ilícita y la recoge en el Código Orgánico Integral Penal, señalando que toda prueba o elemento de convicción obtenido con violación de los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carece de eficiencia probatoria, por lo que deberán excluirse de las actuaciones procesales. Tenemos así claramente determinada la doctrina del fruto del árbol envenenado, que en síntesis nos dice que es nulo todo lo que derive de una prueba obtenida ilícitamente, siempre que entre la violación inicial y las pruebas adicionales obtenidas haya una conexión lógica. De aquí deviene una teoría, que es la teoría de la fuente independiente, muy importante, porque nos señala que se confiere valor probatorio a aquella prueba autónoma, que se encuentra desvinculada causalmente de la prueba considerada ilícita. Es decir, la autonomía de esta prueba permite llegar a medios de prueba legítimos que confirman el hecho delictivo. En síntesis, lo que esta teoría nos dice es que a pesar de que puedan existir pruebas ilegítimas o ilícitas, mediante las cuales se ha atribuido la culpabilidad de un imputado, cuando existen pruebas adicionales, que éstas sí han sido obtenidas de manera legítima y que no tienen vinculación con las pruebas ilícitas, se le dará valor probatorio para confirmar el cometimiento de un delito. Ahora muy bien, vamos a entrar precisamente al estudio del caso que nos fue sorteado por el tribunal para la defensa de esta graduación. El caso en estudio es un juicio por plagio, actualmente secuestro en el Código Orgánico Integral Penal. Es del primer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y los imputados son Cecilia como cómplice, Francisco Stalin y Juan Edilbert como autores. Nuestro análisis se va a centrar en Cecilia, porque es precisamente en Cecilia donde vamos a poder profundizar sobre la valoración de la teoría del fruto del árbol envenenado, la prueba ilícita y la exclusión probatoria. ¿Cuáles fueron los hechos probados en este caso? El 18 de enero del año 2005, sujetos se apoderaron de una menor
llamada Catherine Elizabeth en su domicilio, procediendo a encerrarla y encadenarla a una cama en una casa ubicada en la ciudadela Jaime Roldós. Los padres de la menor denunciaron el hecho a la policía. Se inició la investigación por parte de la Fiscalía y el UNACE. Familiares de la menor a los pocos días recibieron noticias e indicaciones con la negociación para la liberación de su hija. Los secuestradores exigían nada menos que $3 millones. La UNACE ubicó como lugar de cautiverio un inmueble en la ciudadela Jaime Roldós, en base al estudio de las radiobases telefónicas. El 28 de febrero del 2005 se realizó un operativo conjunto entre la Fiscalía, la UNACE y el GIR, encontrando a la menor Catherine Elizabeth custodiada por 5 individuos en el inmueble ubicado en la ciudadela Jaime Roldós. A los 42 días del secuestro se detuvo a Franklin Stalin, quien es acusado, a Juan Edilbert, acusado también, a Diego, Melba y Edison, que eran menores de edad, quienes fueron reconocidos por la víctima. Sin embargo, ese día no se allanó un solo inmueble, se allanaron 3. El segundo inmueble fue ubicado cerca de la ciudadela Jaime Roldós y se encontró en ellas a Sandra o Liliana y a Ricardo, quienes fueron vistos acudir con frecuencia al inmueble donde se encontraba plagiada la menor. Se encontró e incautó en este inmueble varias evidencias sobre el delito. Ese mismo 28 de febrero del 2005, a las 5:30, se allanó un tercer inmueble, este al sur de Quito, en la ciudadela La Ecuatoriana. La Fiscalía, el GIR y el UNACE detuvo a Cecilia y a su hijo John, menor de edad. Se encontraron en este domicilio material explosivo, armas de fuego, hojas de papel del Ejército de Liberación Nacional colombiano y una hoja de papel con el nombre del padre de la menor secuestrada. Sin embargo, aquí es importante señalar que este inmueble se encontraba muy distante a donde fue liberada la menor. Franklin Stalin y Juan Edilbert han sido reconocidos por la víctima como quienes permanecieron durante los 42 días que estuvo en cautiverio junto a ella realizando labores de custodia. Cecilia, de quien habíamos enfatizado al inicio del estudio de este caso, ha sido encontrada en poder de varias evidencias que guardan relación con la comisión del secuestro de la menor. Le corresponde ahora al tribunal analizar la legalidad de este allanamiento y de las pruebas obtenidas, por haber sido materia de controversia durante todo el proceso. Nosotros vamos a enfatizar algunos análisis probatorios y jurídicos que fueron esbozados por el tribunal en su momento, porque fue un análisis especial el que mereció la prueba aportada por el órgano acusador para establecer o descartar la intervención en el hecho delictivo de la acusada Cecilia. Dicha prueba se basa en el testimonio del mismo mayor que realizó el allanamiento y señala que existen evidencias encontradas en el domicilio de Cecilia a consecuencia de un allanamiento efectuado el mismo día en que fue rescatada la víctima. Es decir, el fiscal y la policía consideran que ellos se encontraban dentro de la flagrancia del delito de secuestro para realizar este allanamiento. De acuerdo al análisis efectuado por el mayor Edgar Vinuesa y el mayor Herrera, en relación a los mensajes y llamadas telefónicas, se puede apreciar que el teléfono desde el cual se enviaron los mensajes y llamadas al número utilizado por el señor Edwin, tío de la víctima, correspondía a uno de los teléfonos celulares encontrados precisamente en el domicilio de la acusada Cecilia cuando éste fue allanado. El defensor de la acusada alegó durante el juicio que toda esta evidencia debía ser excluida, en virtud de que fue recaudada en función de un allanamiento ilegal, pues para incursionar en el domicilio de Cecilia no se contó con una orden judicial de allanamiento, y para aquel momento la víctima
ya fue rescatada del inmueble ubicado en la ciudadela Jaime Roldós. Es decir, el delito de secuestro había cesado. El tribunal señala que le asiste toda la razón al abogado defensor de Cecilia, toda vez que valorada que ha sido la prueba, confrontándola con las actuaciones procesales existentes y las intervenciones de las partes durante el juicio, se determina efectivamente que el allanamiento al domicilio de la hoy acusada Cecilia no estuvo amparado por orden judicial alguna ni se encuentra inmerso en alguno de los supuestos de urgencia legalmente previstos que permite prescindir de aquella orden judicial. Pero ¿cuáles son realmente los derechos vulnerados, sean estos de categoría constitucional y muchos amparados en convenios internacionales? Los derechos vulnerados, a nuestro criterio, es el debido proceso, el principio de legalidad, la intimidad que tiene la persona como un derecho inherente y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Todos estos fueron derechos vulnerados al momento de allanar el domicilio de Cecilia posterior al rescate de la menor secuestrada. Como habíamos mencionado, no es únicamente la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal los que establecen ciertas garantías y derechos a las personas, sino que estos vienen y se fundamentan, a su vez, en derechos y tratados internacionales de derechos humanos que garantizan a las personas sus diferentes derechos, en este caso, el derecho a la honra y a la dignidad y a la inviolabilidad de domicilio. Tenemos así la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos señala en el artículo 11 la protección a la honra y la dignidad. Enfatiza en que nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria o abusiva en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio, o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Es así que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o estos ataques. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11, habla exactamente de lo mismo. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada o en su domicilio, y también conmina al Estado y al derecho a la protección contra tales injerencias. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 17.1, también se hace eco de lo ya señalado. Nadie será objeto de injerencias ilegales en su vida privada o en su domicilio, con la garantía que debe darle la ley y el Estado para proteger este derecho. Nos llama la atención que en este caso es precisamente los funcionarios llamados a garantizar el debido proceso y la consecución de la justicia, como es el caso del fiscal y la policía, quienes hayan vulnerado el derecho al domicilio, a la intimidad que tenía la acusada Cecilia. Pero ¿qué dice el COIP sobre esto? El COIP también garantiza el derecho a la intimidad e inviolabilidad de domicilio. Es así que en el artículo 5.10 establece que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrá hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio o en su lugar de trabajo, sino en virtud de orden del juez juzgador competente, salvo los casos de excepción previstos en el COIP. El mismo COIP en el artículo 480.2.3 señala que el domicilio o lugar donde la persona desarrolle su actividad familiar, comercial o laboral podrá ser allanado en los siguientes casos. Es decir, aquí nos planteamos una excepción y también se establece el debido proceso que se debe dar para que esta excepción sea válida. Cuando la policía esté en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante, que en el presente caso no puede aplicarse, toda vez que el delito flagrante había cesado
ya que la menor secuestrada fue liberada horas antes de este allanamiento. Cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se esté realizando o se socorre a la víctima. De la misma manera, ya no había una víctima que socorrer, ni tampoco se estaba realizando o continuando un delito. Para evitar la fuga de la persona o la extracción de armas, instrumentos, objetos o documentos probatorios, y mientras se ordena el allanamiento, el fiscal podrá disponer la vigilancia del lugar, la retención de las cosas y solicitar al juzgador la orden de detención con fines investigativos para que las personas puedan ser investigadas. Pero también, en este caso, no se aplica, porque como habíamos dicho, Cecilia jamás fue vista en la vivienda de la ciudadela Jaime Roldós. No se trataba de una persecución a un participante del delito que estaba escapando. No había flagrancia, es decir, no cumplían con los requisitos para que se pueda realizar una excepción al derecho a la intimidad e inviolabilidad de domicilio. Al analizar cada uno de los presupuestos anteriormente detallados, no existe congruencia entre los hechos narrados en este caso y las posibles causas que justifiquen un allanamiento de la casa de Cecilia, pues la víctima del secuestro ya fue recuperada. No había orden de detención contra Cecilia y no se conocía de presunciones sobre el cometimiento de otro delito en su domicilio. Fruto de este allanamiento, Cecilia fue detenida y se aprendieron ciertos elementos de prueba. En el artículo 454.6 del COIP se señala que las pruebas o elementos de convicción obtenidos con violación de derechos establecidos en la Constitución carecen de eficiencia probatoria. Es decir, en este preciso caso, toda la evidencia que se pudo recabar en el allanamiento de la vivienda de Cecilia no puede ser aportada en el proceso, y de ser aportada en el proceso debe ser excluida por haber vulnerado derechos consagrados en el COIP, la Constitución y los tratados internacionales. Previo a que realicemos las conclusiones, es importante realizar algunas reflexiones. Este allanamiento no obedeció a ninguna conexión directa con el plagio o secuestro de la menor, sino a las vigilancias realizadas y al seguimiento realizado por la policía a una de las implicadas, que era Sandra. Pero nunca se llegó a sospechar que la víctima se encuentra en la casa de Cecilia, y sin que haya existido previamente una orden judicial de allanamiento, es decir, una razón de urgencia, se realizó el allanamiento en la vivienda. En este momento es importante hablar sobre cuál era el papel que cumplía la policía. La policía busca preservar el orden público, que en un Estado social de derecho es un valor subordinado al respeto a la dignidad humana y limitado por los principios contenidos en la Constitución, garantizando el libre ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos. Sus actuaciones no pueden traducirse en una supresión absoluta de las libertades. La policía debe velar por el orden público, cumpliendo la Constitución y garantizando sus derechos. Eso es lo que conocemos también como principio de legalidad. El fin de la policía es la protección de los derechos humanos, sometiéndose al principio de legalidad. Su intervención no puede afectar libertades y menos aún derechos. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre la intimidad e inviolabilidad del domicilio? El tribunal entiende que el accionar de la policía y fiscal, quienes realizaron el allanamiento donde se hallaron estas evidencias incriminatorias contra Cecilia, violó los derechos constitucionales a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio. Como sabemos, la intimidad ha sido reconocida por la Constitución como un derecho de carácter fundamental.
Este derecho a la intimidad supone la facultad de mantener una vida privada sin intervenciones, la existencia de un espacio propio, interno y personal del individuo, así como el respeto a su vida íntima frente a la inferencia de terceros en su esfera privada. Es en el ámbito personalísimo de cada individuo, como el espacio intangible, inmune a la intromisión externa, el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no se desea escuchar o ver, concebido como la posibilidad de rechazar cualquier intromisión arbitraria sobre el ámbito protegido que su título ejerce, es decir, la intimidad. El ingresar en el campo de ella se ha reservado como un espacio puramente material, físico, objetivo, independiente de lo que ha encontrado en dicho interior, para que esto no sea dado a conocer o los efectos de tal intromisión pueda llevar. Pero es verdad, el derecho a la intimidad no tiene un carácter absoluto y puede ser objeto de limitaciones o de interferencias como resultado de la interrelación de otros intereses también constitucionalmente relevantes, como es el interés por la prevención y o persecución del delito por parte de las correspondientes autoridades facultadas para ello. Sin embargo, sin una autorización o sin una orden judicial, salvo delito flagrante o urgencia, en los casos determinados por el COIP, no se puede romper el derecho a la intimidad. ¿Cuál es el límite al derecho a la intimidad? Para esto debemos establecer algunos elementos. Debe existir una orden dada por una autoridad competente para limitar este derecho. ¿En qué casos podemos hacerlo? Como habíamos visto, es la flagrancia o la urgencia. Estos son los supuestos de excepción en los que se puede prescindir de orden judicial. Pero en el presente caso, al haber cesado la flagrancia del delito de secuestro, no se podía prescindir de una orden judicial. Esta debía ser necesariamente exhibida al momento de iniciar el allanamiento. El tribunal advierte que en el caso de Cecilia no se puede considerar que existieron razones de urgencia para ingresar al domicilio. La policía no se encontraba persiguiendo a Cecilia al haberla previamente sorprendido en el delito flagrante. La flagrancia del delito de secuestro cesó a partir del momento en que la víctima fue rescatada. El allanamiento efectuado a la vivienda de Cecilia de ninguna manera estaba autorizado por la ley, pues ya no se encontraba ante un supuesto de flagrancia, que permitía actuar sin orden judicial. Tampoco era el inmueble donde se encontraba cautiva la menor, y huyó tampoco Cecilia en el momento del rescate, y no se persiguió y no existió la necesidad de ingresar a su domicilio para detenerla. Es decir, ningún presupuesto de los que establece el COIP se había dado. Sin embargo, el fiscal, junto con la policía, con sus dos unidades, la UNACE y el GIR, ingresaron y allanaron el inmueble, aprehendiendo a Cecilia, a su hijo menor de edad y algunas pruebas o evidencias. Como habíamos señalado, el delito de plagio es de aquellos denominados permanentes, esto es, los que se extienden durante todo el tiempo que perdure su estado consumativo. En este caso se socorrió previamente a la víctima, por lo que no existe esta supuesta flagrancia. Para poder recaudar las evidencias relacionadas con el delito, se debió haber actuado con base en una orden judicial de allanamiento y siguiendo el proceso ya detallado anteriormente del COIP. La única flagrancia que podría existir en este caso sería la relacionada con la posible comisión de un delito de tenencia de armas, municiones y explosivos. Pero como esta flagrancia se la descubre solo después de haber incursionado ilegalmente en el domicilio de la acusada, por no existir orden judicial, dicho procedimiento tampoco es válido y dicha prueba no puede ser utilizada ni siquiera en un delito de tenencia de armas o municiones y explosivos. Está claro que la obtención de esta prueba adolece de serios vicios de inconstitucionalidad, por ser violatoria de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y el COIP, es decir, es una prueba ilícita. Si tenía que limitarse el derecho constitucional a la intimidad y el domicilio, esto debió haberse hecho a través de una orden judicial,
para poder tener medios de prueba idóneos sobre la base de dicha información. Previamente se debió haber obtenido la respectiva orden, situación que no ha sido acontecida en este caso, y por lo mismo el allanamiento resultó ilegal. Es por esta razón que hablamos de la prueba ilícita, porque es aquella que es contraria a la forma establecida en la norma, o va en contra de principios y garantías protegidas por el derecho, ya sea por tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución o el mismo COIP. Son pruebas obtenidas o utilizadas de manera antijurídica y su consecuencia directa es la inadmisibilidad, sin importar la clase de prueba que se trate. En nuestro país, la prueba ilícita también es conocida o es aplicada a través de la regla de exclusión probatoria, que tiene su fundamento en la Constitución, en el artículo 76.4. Existe imposibilidad jurisdiccional de valorar la prueba ilícita, pues todo acto de obtención de información o evidencia que viole derechos fundamentales o garantías constitucionales se sanciona constitucionalmente con la invalidez procesal, que es una garantía del debido proceso. Por tanto, constituyen pruebas inválidas, ineficaces, totalmente improductivas a la hora de ser valoradas. La jurisprudencia norteamericana la ha denominado tesis del fruto del árbol envenenado, mientras que otros autores la han llamado regla de exclusión. Los jueces no podrán basar ninguna de sus decisiones en pruebas viciadas por estas razones. Este vicio primario, esta tacha de ilegalidad de los medios de prueba, no implica solamente a los actos inmediatos con los que se viola la garantía constitucional, sino que también a sus consecuencias o a sus pruebas posteriores. Esto debido a que la no valoración del elemento de prueba obtenido ilegalmente se refiere no solo a la prueba ilegal o irregular, sino que también alcanza a todas aquellas que se hayan incorporado a la causa como consecuencia de esta prueba ilegal. El vicio primario se expande a los actos y pruebas subsiguientes que de él dependan. La regla de exclusión probatoria establecida en el artículo 76.4 de la Constitución y el COIP establece la invalidez del allanamiento efectuado en el domicilio de Cecilia. La incautación de los objetos, estos explosivos, las armas, los documentos, los teléfonos, no es entonces sino el fruto de un procedimiento ilegítimo, es decir, el fruto del árbol envenenado, y reconoce su idoneidad para sustentar una condena equivaldría a adquirir la utilidad del empleo de medios ilícitos para la persecución penal. Como decimos, el reconocer su idoneidad para sustentar una condena equivaldría a admitir la utilidad del empleo de medios ilícitos para la persecución penal. Contra la acusada, la evidencia obtenida con desconocimiento de garantías constitucionales no procede. Pruebas independientes no contaminadas. Es importante ver si es que adicional a las pruebas que fueron encontradas en el allanamiento ilegal e ilegítimo, existen otro tipo de pruebas que no estén vinculadas al allanamiento, que sean independientes y autónomas y que puedan servir para determinar su vinculación o no en el hecho. Corresponde analizar si existe otro curso de pruebas independientes, no contaminada. Y en este caso tenemos el testimonio anticipado rendido por la víctima que señala que esta persona sí estaba vinculada en el hecho. Sin embargo, el tribunal advierte una variación en los dichos de la víctima en el punto específico de vincular a la acusada Cecilia en el hecho, e en ningún momento se mencionó a la hoy acusada como parte del grupo que la cuidaba. No cocinaba, ni realizaba ninguna otra actividad, ni había sido vista en las visitas por parte del equipo que se encontraba realizando la investigación por parte de la policía. Es por eso que en este caso, al no existir pruebas legales, lícitas, no viciadas, se debe aplicar el principio favor rei o indubio pro reo. Con los objetos encontrados en el domicilio de la hoy acusada,
podría constituir elementos probatorios relevantes para poder establecer una responsabilidad, aun cuando no de manera directa, pero sí mediante pruebas o indicios. En función de la relación existente con Sandra y Cecilia, habría también participado en dicho ilícito. Mas como dichos elementos han sido excluidos por haber sido obtenidos mediante un allanamiento ilegal, evidentemente los indicios restantes resultan ser escasos y ambiguos. De ahí que no es posible, a base de los mismos, un ejercicio de prueba indiciaria. Proceder a efectuar un juicio hipotético racional a fin de establecer medidas o inferencias lógicas. Su participación delictiva no es posible determinar. En consecuencia, en la imposibilidad de poder llegar a ninguna conclusión presuntiva segura, la decisión final sobre la intervención o no en el hecho delictivo por parte de Cecilia habrá de inclinarse a su favor, es decir, el indubio por reo, favor rei, en función de que los principios antes citados liberan de responsabilidad y por tanto no puede ser sancionado. En cuanto a la capacidad de culpabilidad, la responsabilidad exige que haya sido capaz de la culpabilidad y que además haya conocido o podido conocer de la ilicitud de su conducta. La capacidad de culpabilidad consiste en determinar si el sujeto puede comprender lo ilícito de su acción y actuar en forma conforme a lo que comprende. En otros términos, podrá ser culpable quien se ha conducido en forma antijurídica pese a que pudo motivarse de acuerdo a derecho o conforme a la norma primaria. En este caso, Cecilia desconocía el contenido de la maleta. No se ha podido confirmar que ella evidentemente participó en el plagio o secuestro, ni que tampoco estaba en el lugar donde permanecía la víctima. Por tanto, no se puede establecer su culpabilidad. ¿Cuál es la sentencia o resolución que en este caso debería dar el Tribunal Penal? En virtud de que no se han cumplido los presupuestos del COIP, en tanto no se ha podido comprobar conforme a derecho y de una manera legal la responsabilidad de Cecilia en este delito de secuestro, debería resolverse la inocencia de Cecilia y por tanto se deberían extender, en caso de que se encuentre detenida, las órdenes para cesar las medidas cautelares de carácter real que se hayan dispuesto en contra de la imputada. Como podemos ver hasta aquí, tenemos un análisis claro sobre cuál fue la valoración de la prueba en este proceso de secuestro. Y podemos determinar de manera fehaciente que Cecilia no puede ser sancionada y que no existen pruebas que permitan tener elementos de convicción sólidos para poder atribuirle responsabilidad. Se ha demostrado que el allanamiento del domicilio a Cecilia adolece de toda legitimidad. Es por esto que, en conclusión, podemos señalar que se vulneran garantías constitucionales, que la prueba obtenida se configura como ilícita, atenta claramente con el derecho a la intimidad e inviolabilidad de domicilio, lesionando la dignidad de la persona que allí se encontraba. Según el artículo 454.6 del COIP, la prueba obtenida con violación de garantías constitucionales o derechos fundamentales no puede ser parte de las actuaciones procesales. Es más, en el caso analizado, se configura como prueba ilícita como consecuencia del ingreso del UNACE al domicilio de Cecilia sin la respectiva orden judicial de allanamiento. Continuando con la conclusión, cabe la exclusión de la prueba. Es aplicable la doctrina del fruto del árbol envenenado. El ingreso a la vivienda de Cecilia es ilegal e ilícito, al no haberse exhibido la orden judicial de allanamiento. Por esta razón, se configura la metáfora del árbol envenenado y sus frutos, y por tanto las pruebas derivadas de las pruebas obtenidas, como lo dispone el COIP en el artículo 454.6, carecen de eficiencia probatoria, por lo que deberán excluirse del proceso. Las pruebas obtenidas en lo aplicable a Cecilia con violación a los derechos constitucionales que dieron lugar a la exclusión de la prueba pudo haberse evitado
si el fiscal hubiera observado cuidadosamente las disposiciones legales. Por ejemplo, la aplicación del artículo 480.7, inciso tercero del COIP, situación que hubiera evitado la impunidad de un crimen grave, debiendo, en su defecto, aplicarse, y al no existir una prueba que nos permita vincular a Cecilia, el principio favor rei o indubio pro reo en favor de Cecilia. Por lo dicho, se puede concluir que si bien una situación de impunidad como la relatada puede causar alarma social, sería mucho más grave conceder discrecionalidad a las autoridades encargadas de impartir justicia, pues esta situación daría lugar a toda clase de excesos en la administración de justicia y la violación de los derechos constitucionales que nos protegen, incluyendo aquellos señalados en los tratados internacionales. Sin más por exponer, agradezco su atención. Muchísimas gracias.